Bueno, está bien. Cuando el domingo lo estoy llevando a una clínica, porque el niño siguió con fiebre, y lo llevo a una clínica, le digo, no una clínica, yo te voy a llevar a un Central Care, que ahora son de la iglesia adventista, gracias a Dios, la mayoría, pero lo llevé a uno normal en una farmacia, y le hicieron el examen al niño y a la hija de él, una muchacha de 16 años, y la enfermera, como yo no sabía en inglés, la enfermera me llamó a sola y me dijo, mire, no ande con esa gente que están contaminados. Tienen la R1, que sé yo qué. Y yo, pero yo ando con ellos desde el fin de semana en el carro con vidrio tapado. Y si no me he enfermado, me voy a enfermar. Entonces me recetó una pastilla muy buena y fui, la compré y le di una sola a la muchacha. Fue una sola, pero al niño no se le podía dar esa pastilla. Y entonces el niño tiene una calentura dura, una fiebre dura. El Señor puso esa fiebre, como la fiebre que le dio a la suegra de Pedro. Le puso esa fiebre tan fuerte al niño que el niño estaba temblando. Entonces el hombre me dice, él viene detrás de mí, yo voy manejando, me dice, Pedro, algo que mi hijo se me va a morir. El hombre no cree en Dios. ¿No fue eso lo que dijimos al principio, que él no cree en Dios? Entonces yo me parqueo y lo miro. Lo único que yo sé hacer es orar. Así le dije. Lo único que yo puedo hacer, yo no soy doctor. Lo único que yo puedo hacer es orar al Dios que yo creo que tiene poder para salvarlo a él y salvarte a ti también. Si tú me permites, yo oro. ¿Y quiere que ore? Y se quedó callado. Pues no oro. Y miró a la esposa y la esposa desesperada. Tú sabes que ustedes las madres son. Y está bien, Pedro, haz lo que tú quieras. Ok. Oré a Dios. Para. Prendí el carro y no habíamos pasado una cuadra. Como dice, Pedro. Yo creo que el niño se le murió en los brazos. Se le quitó la calentura al niño. Digo, ¿y quién lo hizo? Se queda callado. No, dime quién lo hizo. Lo hizo Dios. Entonces, ahí él entendió que el dinero no era suficiente. Y un hombre multimillonario, un hombre que trabaja para PEM en México, delante de mí lo llamaron, en ese tiempo se usaba el walkie-talkie, delante de mí lo llamaron y le hicieron un contrato de $13 millones. Se lo habían dado y él lo había despreciado porque le estaban ofreciendo 11 y él dijo que si no eran 13 no lo hacía. Y yo escuché todo porque en walkie-talkie la secretaria le dijo, mire señor, se me va el nombre, no, el señor fulano, ya le aceptaron la oferta que usted hizo. ¿Por cuánto? Por $13 millones. Está bien, acéptalo que yo lo firmo cuando llegue. Entonces me miró y me dijo, tú ves que yo no soy lo que tú estás pensando de mí. Que yo estaba pensando de un mexicano con dinero. Digan, ¿qué pensarían ustedes de un mexicano con dinero que no conozco? Chiquito, así como el Chapo Guzmán. Sí, entonces yo le dije, bueno, tú me perdonas, pero ¿qué puedo yo pensar? Yo no te conozco. Y me dijo, ¿te das cuenta? Porque él me estaba ofreciendo dinero y yo no quería. ¿Y yo qué he hecho para que este hombre me dé dinero? Y le cuento la historia. El asunto es que este hombre, a partir de ahí, me dijo, al único que voy a aceptar que me hable de Dios eres tú. Y mi esposa es testigo que íbamos a los sitios a comer y había que esperar que yo ore para comer. Y él aceptaba eso. ¿Y saben cuál fue la historia de él? Que él estuvo en la iglesia católica cuando niño. Tengo que decir la historia como es. No puedo decirle que estaba en una iglesia cristiana, adventista, en pentecostal. En una iglesia católica, porque fue que me lo contó. Y él vio tanto abuso que le tomó odio a Dios, sin Dios tener la culpa, de los abusos que cometían los sacerdotes. Y en esos tiempos de él, cuando usted como hijo le decía a un papá que el padre me tocó un bofetón, no hable del Santo Padre, y por eso hay tantos daños en el pasado. Eso es lo que hacían. ¿Quién se atrevía a decirle a su mamá o a su papá en contra de un padre? Nadie. Ellos no creían eso. Entonces, querido, el Dios que nosotros le servimos, por quien estamos aquí, es el Dios de amor, es un Dios real. Y existe, quiera tú o no. Y el problema tuyo no lo resuelve el dinero, lo resuelve Dios. Entonces, esta historia me lleva a pensar a mí que este hombre, como viejo alcahuete, dice, ¿eso es lo que dice ahí? ¿Qué dice ahí? Lean conmigo otra vez. El 3, que amaba a ese porque lo había tenido ¿cuándo? En su vejez. Por el Señor está de mono con el niño, el Señor lo agarró ahí porque ahí se lo enfermó. Pues fue Dios que se lo enfermó para sanárselo otra vez, para que él cambiara de opinión.
y verá que Dios no tiene la culpa de nada, que Dios es lo que hace bien. Y Jacob cometió el error de muchos padres de hoy. Ustedes leanlo después, porque yo les voy a narrar la historia. Jacob amaba más a José porque lo había tenido en su vejez. Yo entiendo eso, está bien, lo tuviste en la vejez. Pero, sin embargo, eso no estaba lugar para crear lo que creaste en la familia. ¿Qué fue lo que él creó, hermana? División. Porque Jacob no era como mi papá, pero se parecía a él porque tuvo hijos con diferentes mujeres. Y eso crea. Hasta el sol de hoy, mi familia, por un cacho de vaca y un mosaico de tierra, un 12x12 de tierra, todavía hay hermanos enemigos entre mis hermanos. Por un cacho de vaca, no por vaca, por un cacho de vaca. Pues somos muchos. Entonces, el problema de nosotros romper el parámetro de Dios nos lleva ahí. Ahora, ¿Jacobo fue culpable de tener más de una mujer? Al principio no. Porque el suegro lo engañó. O sea, Jacob cosechó lo que sembró en su casa. Él engañó a su papá. Lo engañaron a él. Entonces, cuando José está siendo mimado por su padre, él le hizo, el 4 puede ponerlo para que los hermanos vayan, él le hizo, viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, y le había, ¿qué cosa? Le aborrecían cada día más. Y dice el 5, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y eso hizo que Eso es terrible, ¿verdad, hermana? Pero tú sabes lo que pasa con eso. Que cuando la gente ve que Dios te bendice a ti, por envidia, ¿qué hacen contigo? Te aborrecen. Pero el padre de José cometió el error de hacerle una túnica, no se la compró. Él fue a JCPenney, no le gustó la que encontró allí. Fue a CIA, no le encontró la que veía ahí. Fue a Goodwill. En Goodwill tampoco le gustó la que estaban ahí. Entonces él decidió hacérsela él. ¿Y qué significaba esa tuna de colores? Realeza. Con esos vestidos de colores solo se vestían la realeza. O sea, su padre, sin saberlo, lo estaba anunciando ya lo que él iba a hacer. Los planes de Dios para con José. Y cuando José se sueña, ellos se enojan. Y cuando vuelve y tiene otro sueño, donde el papá y la mamá también se arrodillan ante él, hasta el papá lo regañó. ¿Y qué sueños son esos, muchachos? Y esa falta de respeto, chicos. Pero Dios estaba trabajando con José. Y cuando José, que era un muchacho noble, él no era un chismoso como que le contaba a su papá. José lo que estaba en contra de la cosa mala que hacían sus hermanos. Le decía, papá, mira, los muchachos están haciendo esto y esto no está bien. Él no le daba querella porque no amaba a sus hermanos. Él amaba a sus hermanos incondicionalmente. Y eso lograba que los hermanos cada día lo desprecien más. Eso no pasa en la iglesia de Génesis, pero pasa en algunas iglesias. Que cuando una persona es líder en la iglesia o es noble y trabaja y le sirve a todo, lo que no hacen eso, lo que no tienen el valor para servir, lo que no tienen el valor para amar, lo que no tienen el valor para respetar a sus hermanos y no hacerle excepción de persona, tratarlo a todo igual, ¿saben que lo que no hacen esos dicen de ese? Que ese se cree más santo que los otros. Y empieza a darle regalitos. ¿Por qué se fue Jesús de... ¿Qué es lo que hace que el Espíritu Santo se vaya de la iglesia? ¿Se olvidaron de eso? ¿Por qué Jesús tuvo que irse para Samaria? No. Porque estaban bochinchando así mismo. ¿Tú eres boricua, hermana? Bochincha, así mismo, estaban bochinchando. Por el bochinche, empezaron a bochinchar que quién bautiza más, que ¿qué hizo Jesús? Me voy. Cuando viene el bochinche, ¿qué hace el Espíritu Santo? Se va. No se olviden esas lecciones, son importantes del tema. Eso es lo que yo quiero que le quede a ustedes. Que cuando bochinchamos y tenemos división, el Espíritu Santo se va. Claro, hermana, no aquí, pero eso existe. Aquí no, gracias a Dios. Alabado sea Dios que aquí no. Cuando José va en su desarrollo de ser un muchacho noble, porque eso crea
¿cómo se dice? Picor, cuando ven una persona que es noble, capaz de servir a Dios incondicionalmente, los que no tienen el valor para rendirse a Dios y hacerlo, entonces se sienten incómodos. Le molesta. Tú le molestas, eres molestia. Los hermanos, cuando el papá lo envía con mucho amor, José va a llevarle a ellos comida, a buscar a sus hermanos. Y cuando lo ven que llegan, ¿qué dice? Ah, llegó el soñador. Estamos hablando por el capítulo 37 del 40 y pico en adelante. Ah, ahora sí es bueno, vamos a matarlo y vamos a ver qué va a soñar. Oiga, ¿cuál fue el plan? ¿Cuál fue el plan? Vamos a matarlo. Porque si lo matamos, esos sueños no se cumple. Mentiras del diablo. Lo que Dios tiene para ti no te lo quita nadie. Los planes de Dios para ti son los planes que Dios tiene. Y eso no lo va a cambiar nadie. No importa que te quiten lo que te quiten. No importa que te saquen del país. No importa que te metan preso. No importa lo que hagan. Los planes de Dios. Y José, la historia perfecta. Lo botaron del país. Lo sacaron de Cuba, de Puerto Rico, de Santo Domingo, de México. Lo sacaron, lo tiraron para otro país. Y allí fue a rodar. Y como no fue suficiente rodar, el diablo lo metió ¿dónde? En la cárcel. Por eso el título es de inmigrante a ministro. Cuando Dios tiene una bendición para ti, Él va a tratar de convertirlo en maldición. Pero si somos fieles, cuando el diablo no tiene una maldición, Dios la convierte en bendición. Y esa fue la historia de José. Cuando José, agarrado por sus hermanos, quieren matarlo, no se ponen de acuerdo, lo tiran en una cisterna. Y entonces hacen lo peor. Van y no se conforman con hacer esa maldad, destrozan el corazón del padre. Vamos a ver cuánto lo amaba, vamos a quitarle esa costumbre. Ahora va a tener que amarnos a todos porque ya José no va a estar. Y le llevan la túnica. En Génesis 37, del 32 al 35 habla por ahí. Le llevan la túnica. ¿Cómo se la llevan, hermano? ¿Quién fue que dijo embarrada de sangre? Embarrada de sangre, hermano, sí, embarrada de sangre, así mismo. Embarrada de sangre para que Jacob piense una bestia, porque eso era como si tú traes una ropa de sangre, dicen, ay, un carro lo chocó, un balazo, pero en aquel tiempo la única muerte era una bestia salvaje, una fiera. Entonces se lo llevaron y le hicieron creer y no tuvieron el valor, no tuvieron la conciencia, como decía mi mamá, de tener pena de su padre, ver a su padre llorar hasta la muerte por su hijo y no decirle, no papá, mira, perdóname, te mentimos. Tener el valor de ver sufrir a la gente. ¿Cómo es posible que el diablo llegue a arrastrar a una persona por envidia, por contienda, matar un hijo, matarte un hijo? ¿Ustedes han escuchado alguna vez, alguno de ustedes ha tenido un hijo desaparecido, un ser querido desaparecido y sabe qué pasó con él? Eso es terrible, hermano. Terrible, terrible. Y ese hombre dio a su hijo por muerto, pero en su corazón nunca lo mató porque él lo amaba y lloraba, lo lloraba cada día. Se consumía por su hijo y su hermano no le importaba. Entonces agarraron a José y lo vendieron. Cuando José va llegando, porque todo es una lección, cuando José va pasando por las colinas y alcanza a ver su casita, porque se veía la lucecita allá, José lloró con amargura. De ser un niño mimado a ser un esclavo. Pero ¿quién estaba con él? Dios estaba con él. Y el mismo Dios que estaba con él ahí en la casa de él, fue con él a Egipto. El mismo Dios que tú conociste en Cuba, ¿dónde está contigo? Está aquí. Dios no se va de ti. Nosotros nos vamos de Dios, pero cuando nosotros tenemos que salir por razones que no es nuestra, Jesús nunca nos abandona. El Dios que ustedes conocieron en su país es el mismo Dios que está aquí. Dios no se muda ni se cambia. Y cuando José llegó allá, el Señor lo bendecía. Y dice la historia que el Señor bendecía a José, que su amo vio cómo Dios bendecía a José y lo nombró encargado de todos sus bienes. Mis queridos, nadie va a robar la bendición que Dios te dio. Mientras Jacob lloraba por José, José estaba ascendiendo. No llore por tus sueños, lucha por ellos. ¿Qué fue lo que dijimos? No llore por tus sueños, lucha por ellos.
No le diga tu problema, no le diga a Dios cuán grande es tu problema, dile a tu problema cuán grande es Dios. Él tiene el control de todo. Nada es más importante para Dios que tú y que yo. Nada. ¿Tú sabes que tú y yo somos la corona de la creación? Así como tú me ves negrito y hermoso, yo soy la corona de la creación. No lo dudes. Dios no jugó con eso. Dios nos hizo a nosotros y nos hizo bien, completo, sin reserva. Ahora nosotros nos hemos degenerado nosotros mismos, haciendo cosas como bebiendo, tomando agua cuando comemos caliente. A mí no me olvidó eso. Haciendo cosas como acostándonos tarde por verla, no verla, y a veces otro programa, a veces YouTube, Facebook y otro más. Ustedes no hacen eso, pero hay mucha gente que lo hace. ¿Está bien eso? Entonces todas estas cosas van acumulándose contra nosotros. Cuando nosotros no hacemos ejercicio, cuando no nos tomamos el agua suficiente. ¿Recuerdan que yo le dije cómo se mide el agua? ¿Cómo fue que yo le dije que se mide el agua para tomar? Dividiendo el peso entre 16. Dios tiene planes para nosotros y nosotros somos templo del Espíritu Santo. Lo dice la palabra de Dios en 1 Corintios 6:19. Somos templo del Espíritu de Dios y tenemos que cuidarnos. Porque donde Dios habita, no en esta iglesia, no en estas paredes, es donde que Dios habita. Dios habita en nuestros corazones. Y cuando José llega a Egipto, que Dios lo bendice, entonces el diablo viene con la de él. De que Dios te está bendiciendo, el diablo no persigue a los que no están bendecidos. El diablo no le importa a los que no tienen nada que buscar. El diablo le gusta destruir a los que están haciendo la cosa bien para Dios. Por eso es que mientras más te consagra, más te ataca. El Señor lo reprende, ese malvado. Pero no se preocupen que el Salmo 34:6 dice, este pobre clamó. ¿Y de cuánta angustia lo libró? De todas sus angustias. Y entonces el 7, por si te queda algo de reserva, ¿qué dice el 7? Verso 7 del Salmo 34. El ángel de Jehová está siempre a tu lado. Y el ángel de Jehová estaba con José. Y cuando José está merodeando por ahí, haciendo todas las cosas, dice la palabra de Dios en la historia, que todo lo que José tocaba, prosperaba, porque Dios estaba con él. Cuando nosotros estamos en Dios, todos los negocios que hacemos nos va bien. Y yo le voy a confesar algo a ustedes aquí, miren. Yo no voy a dar cantidad, pero yo le voy a decir a ustedes, con la cantidad que yo me quedo de lo que yo gano, humanamente no es posible vivir en esta sociedad tan cara. ¿Estamos hablando? ¿Estamos entendiendo? No es 90 que yo me quedo, no le voy a dar número, pero la cantidad que yo devuelvo para Dios, con la que yo me quedo, humanamente no es posible vivir. ¿Mm? No, Dios me da a mí. Y voy a aprovechar para dar un anuncio pagado aquí, y no me lo digo. ¿Quién es el tesorero? Yo no conozco el tesorero, la tesorera, ¿quién es? Agárrate que contigo el lío. No, bien, hermano, cuando nosotros devolvemos los diezmos, estamos siendo personas correctas y responsables. Es un anuncio pagado para la tesorera, eso, para beneficio de la tesorera. O sea, como cuando me llegue el bill de la luz, que yo lo pago, me llega el bill del agua, que yo lo pago, yo estoy siendo responsable. ¿Cuánto tú le mandas de más al bill de la luz? Bueno, pero dichosa eres. ¿Cuánto tú le devuelves de más? Tampoco pagan. Pero aquí yo me voy a mudar para acá. ¿Dónde que no me paga luz por aquí? Yo me he visto pagando $500 de luz. ¿Usted paga luz, hermana? 3 pesos. No paga un centavo más, ¿verdad que no? No le da propina. Entonces, cuando yo devuelvo el diezmo, yo estoy pagando lo que no es mío. Porque Dios dijo, y miren qué bueno es Dios, desde el principio puso el 10 y no lo ha subido. Miren cómo ha subido la cosa, hermano. Eso hay que revisarlo, tesorera. Desde el principio Dios el 10% y lo ha dejado ahí. Todo sube menos eso. Entonces yo estoy siendo responsable cuando hago eso. Pero la ofrenda es la gratitud que yo devuelvo al servicio de Dios. Porque Dios no lo necesita. Dios no necesita a los chavitos de nosotros. Al servicio de Dios por lo que Él me da a mí.
A veces nosotros damos el diezmo y creemos que estamos haciendo algo. Cuando tú das el diezmo, tú solo eres una persona responsable, como cuando pagas los biles de tu casa. Y qué bueno que no conozco a nadie en la tesorera. Yo ni sabía quién era la tesorera. Para no me decir, la tesorera dijo que yo no doy diezmo, no doy ofrenda. No. Le estoy diciendo, cuando yo doy el diezmo, no estoy haciendo nada. Y no se vayan a pensar que Dios necesita a los chavitos de ustedes. Para nada. Para nada. El beneficiario soy yo cuando devuelvo para el servicio de los demás. Porque la única manera que yo hago algo para Dios ayudando al que necesita. Y el dinero de la iglesia es para hacer la obra, para que otras personas lleguen aquí. Esa silla cuestan dinero, los gastos de aquí. A mí no me mandaron a decir esto. Eso fue el Espíritu Santo que me dijo que decía anuncio. Todo lo que ustedes ven aquí, la comodidad de aquí, eso es con dinero. Y cuando una persona viene a visitar la iglesia y se siente cómodo aquí, eso es resultado de la ofrenda que tú has dado. Entonces, lo que yo devuelvo a Dios y con lo que yo me quedo, no hay tanta diferencia y yo vivo con eso. Y no pasamos hambre, la mami, que no pasamos hambre. Cuando mi esposa y yo nos ponemos a calcular eso, ¿sabe qué dice mi esposa? Bueno, ¿y en qué nos devuelve Dios? No se nos dañan los carros, no nos enfermamos, todo bien. Los mejores negocios los conseguimos. Los mejores negocios, créanme, en el nombre de Dios conseguimos los mejores negocios. Si yo le testimonio a ustedes los negocios, cómo me salen los negocios a mí, ustedes no dicen, pero está exagerando. Y después yo calculo por así que Dios me devuelve lo que yo tengo. Entonces, querido hermano, cuando tú estás entregado a Dios de corazón, todo lo que tú tocas será prosperado. Donde vayas, lo que hagas y lo que te propongas en tu vida será prosperado. Porque Dios estará contigo. Pero eso es cuando nosotros decidimos entregarle todo a Dios, dejar que Dios sea el que resuelva mi problema. No luchar yo, no ayudarle a Dios, sino dejar que Dios haga por su buena voluntad. Cuando José está prosperado así, con todo, ya el Potifar anda de risita, sentado, nada más disfrutando de todo. Oh, mira, esto no estaba aquí, mira, prosperó, hecho. Entonces el diablo dijo, espérate, tú no puedes glorificar a Dios en esto. Porque ya Potifar sabía que José le iba bien. ¿Por qué? Porque Potifar sabía que Dios estaba con él. O sea, ya el nombre de Dios empezó a subir. Querido, esto es un llamado para todos nosotros. Hemos venido a este país. Quizás ninguno de los que estamos aquí nacimos en este país. Nos va a pedir la mano. Pero tú y yo hemos venido a este país y hemos conocido a Dios, o lo traímos con nosotros, con un solo propósito. ¿Cuál es el propósito? ¿Y qué fue la lectura que leímos el otro día? Primera de Pedro 2:9. ¿Cómo dice? Si anunciamos la virtud de aquel que nos llamó. ¿Ok? Entonces, hemos sido llamados en este país, hemos venido a este país para glorificar a Dios. Y cuidado si dejamos de hacer eso, porque el día que dejemos de hacer eso, ¿saben qué su servidor le dijo a Dios, como José? Cuando venía en el camino, yo venía en un avión para acá por primera vez. Y cuando yo llegué a Brooklyn no fue a Queens, por primera vez, eso lo vi en película, yo vi tanta luz así, tan grandes así, dije, Dios mío, esto es de verdad. Y yo cerré los ojos cuando el avión iba a aterrizar. Y yo le dije, Señor, si tú me traes a este país para yo deshonrarte, no me dejes bajar. Y si bajo, no me dejes entrar. Y tenemos casi 30 años aquí. O sea que parece que no le he deshonrado todavía. Para gloria de Dios. Y Dios ha estado conmigo. No he sido ministro de este país porque no me trajo Dios para eso. Dios me trajo para predicar el evangelio aquí. Pero Dios ha estado conmigo. Y el mismo Dios que está conmigo es el Dios que está contigo. Prométele a Dios y Dios hará contigo. Cuando Dios está siendo glorificado en la vida de José, entonces le viene y le pone la esposa de Potifar. Y la esposa de Potifar no fue una tentación suave para José. Ah, no, era una vieja, José era un muchacho ahí de 20, 25, 26 años, quizá. No. Recuérdense que Potifar era el jefe de la guardia de Faraón. Y si hoy lo hacen, ayer mejor. Los jefes, los reyes elegían a la mujer. Ustedes saben la historia de Estel, ¿verdad? Ellos elegían a la mujer nunca lo había visto, pero esa es la que con esa que me voy a quedar. Era el de hoy por gusto. O sea, lo que quiero decirles es que la esposa de Potifar no era una cualquiera, no era una bicicleta por ahí tirada, no era una chancleta, era una mujer de su tiempo. Y José, un muchacho con todas sus hormonas brotándole así, como una olla hirviendo. O sea, no fue fácil la tentación. ¿Por qué? Porque el diablo sabe dónde te duele. ¿Usted cree que el diablo va a tentar a usted con cigarrillo, hermana?
Es una tentación para usted, pero quizás con el olorcito de café. Yo no estoy diciendo eso. Quizás con el olorcito de café, con algo que nosotros seamos débiles, con lo que Él sabe que somos débiles. Entonces Él sabía que la mayor necesidad de José a esa edad, ni hablarlo. Y la mujer, y la esposa de Potifar, imbuida por el espíritu del diablo, Potifar para arriba y para abajo trabajando y no la atendía, y ella quería atención. ¿Y saben qué fue lo que dolió aquí? Que José fue fiel y aún así fue a la cárcel. Y dice el espíritu de profecía que allí fue donde José cuestionó a Dios. Y tú y yo lo hubiésemos hecho igual. Porque José tenía la oportunidad de decir, bueno, si le hago caso a esta vieja, tiene poder y yo voy a llegar a tener poder. Porque la mujer podía irse con José y con toda la riqueza que tenía, José pasarla bien. Pero él dijo, no voy a hacerle esto a Potifar, pero también no voy a pecar contra Dios. O sea, no es Potifar lo importante, sino contra Dios. Y siendo fiel a Dios, ¿dónde fue José? A la cárcel injustamente. Y dice la historia que en la cárcel, ¿quién estaba con José? Allí Jehová estaba con José. ¿Te das cuenta? ¿Tú estás entendiendo el conflicto tuyo? Que donde quiera que vayas, Dios estará contigo. Amén. Tú solo necesitas creer eso. Deja que Dios trabaje por ti. Echa la suerte con Jesús. Él no te va a desamparar. No importa dónde estés. No importa cómo esté. No importa lo que digan. No importa lo que migración diga. ¿Quién es migración? ¿Quién es el dueño de este mundo? Jehová es el dueño de este mundo. Y Él es tu Dios. No importa lo que tu jefe diga. Pero tú necesitas confiar en Dios. Yo estaba predicando una campaña en una iglesia donde el 90% era mexicano, pero era aquí en Estados Unidos. En Poughkeepsie, New York. No sé si conocen Poughkeepsie, New York, Upstate, New York, esa área. Y me llamó la atención el testimonio de un jovencito que me dijo el miércoles en el llamado que se quería bautizar, pero él tenía un problema, me dijo. Y es que él trabajaba en una bodega. Ustedes saben lo que significa una bodega en sábado. Viene la noche y sábado. Una bodega, hermano, no era de él. Y él me dijo, yo quiero, pastor, que usted vaya conmigo y hable con mi jefe. ¿Para qué, mijo? Porque me quiero bautizar para que él me dé el sábado. ¿Dónde tú trabajas? Yo trabajo en una bodega. Digo, duro aguijón tienes tú ahora mismo. Entonces yo le dije a él la siguiente palabra. Yo puedo ir el viernes allá, pero vamos a dar el jueves. Para nosotros entre el jueves tú y yo vamos a hacer un trato. Tú estás dispuesto a que si él no te da el trabajo, tú irte y buscar otro trabajo, creer que Dios puede darte otro trabajo. Y se quedó mirándome. Y yo le dije, entonces no voy. Mañana hablamos. Cuando tú tengas la respuesta, que tú estés dispuesto a dejar que sea la voluntad de Dios, entonces yo voy contigo. Voy a coger este tiempo para orar y tú ora a Dios. El jueves en la tarde me dice, en la noche en el culto me llama afuera y me dice, vamos a hacer el trato. ¿Cuál? Que si él no me da el trabajo como quiera me voy a bautizar. Gloria a Dios, vamos para allá. El viernes como a las 4 de la tarde yo fui a la bodega. Que él me dijo, el jefe llega después de las 3. Me enseñó dónde era la bodega, él estaba trabajando y yo fui donde el jefe. Lo saludé, señor mexicano, muy noble. Y le dije así, yo vengo a agradecer a Dios por usted y vengo a felicitarlo por ser un hombre como es usted, un patrón de los patrones. Se queda mirándome como quien dice, ¿dónde usted me conoce? Digo, me han hablado muy bien de usted y para mí es un privilegio que hispanos como usted vengan a este país a dar buen ejemplo. Ya está piropeado, ya no puede decir que no. Entonces le digo, ¿usted ve ese muchachito que usted tiene allí? El mejor trabajador que usted tiene es ese. ¿Usted lo conoce? Claro que sí, por eso te estoy recomendando. Y él va a tomar una decisión y yo te prometo que será el mejor empleado y más serio que tú vas a tener, más responsable en esta bodega. ¿Cuál es la decisión?
mañana él se va a bautizar y va a ser adventista del séptimo día. No va a trabajar los viernes en la noche ni el sábado. Y se queda mirándome. Y digo, ¿qué tú crees? ¿Qué tú quieres? Le dije, ¿quieres tener aquí un muchacho que trabaje y que te haga mala costumbre y que te robe? ¿O quieres tener un joven capaz de ser responsable en su tarea y cumplir con todo contigo? Y se queda mirándome. Es decisión tuya, le dije. Yo voy a orar a Dios. Si tú no me lo das para eso, yo voy a orar a Dios. Y allá tú y Dios. Porque el problema no es conmigo, el problema es con Dios. Porque Él va a bautizarse para servir a Dios. Y Él va a ser mejor empleado que lo que ha sido contigo. Y se queda mirándome como usted me está mirando, hermano, así. Y me dice, haga con él lo que usted quiera. Alabado sea Dios. Y bautizamos al muchachito ahí. Y él le dio su viernes en la noche y su sábado. Eso es imposible aparentemente, humanamente, para darlo en una bodega. Él le dio al muchachito sin papeles. Pero con ese niño estaba el Dios de Israel. Cuando José va a la cárcel, allí se encuentra con dos personajes. Y Dios sigue abriendo puertas, porque Dios abre la puerta, aunque tú no lo estés esperando. Ten paciencia. Cuando Dios está en silencio, está obrando, como dice el himno. Y allí ellos tuvieron un sueño, los dos fueron castigados y fueron un sueño. Y José les reveló el sueño tal cual era. Y le rogó al copero, cuando esté allá, este restauren, acuérdate de mí. Ese hombre, como nosotros todos, cuando estamos en buena, nos olvidamos hasta de Dios. Se olvidó. Pero Dios nunca se olvida de ti. Que se olvide la gente de ti, tus hijos. A veces hasta los padres se olvidan de los hijos. Pero Dios nunca se olvida de nosotros. Dios siempre nos tiene pendiente. Entonces, ¿qué hizo Dios para sacar a José de la cárcel? Le dio una pesadilla al faraón. No fue un sueño, fue una pesadilla que le dio. Que casi se vuelve loco. Usted no se ha soñado a veces como que usted se está cayendo, que se va a caer y se va a derrumbar. Y uno se asusta, me caigo de la cama en el sueño. Él tuvo una pesadilla así, él lo iban a matar porque le iban a quitar su reino. ¿Y qué va a hacer? ¿Qué es esto? ¿Cómo es posible? Esa vaca tan fea me quieren comer. Entonces ahí viene la intervención de Dios. Y ahí el copero, el que se había olvidado de ti, se acordó de ti. ¿Quién lo hizo acordarse de ti? El Dios del cielo. Entonces ahí llaman a José. Y ya en el capítulo 40 por ahí José es restituido como segundo en el mando de... Y ahí se cumple el sueño que los hermanos no quisieron aceptar. Ahí se cumple el sueño que los padres no quisieron aceptar. Pero la bendición que tuvo José, porque Dios estaba con él, es la manera como él perdona a su familia. Porque nosotros oramos, Señor, perdóname. ¿Cómo? ¿Alguna vez ustedes orando han pensado en eso? Lo que ustedes están diciendo. Dios todo lo sabe. Tú no puedes decir una cosa que no es a Dios. Y cuando tú dices, Señor, perdóname, ¿saben que yo no oro así? Y yo no soy más pecador que ustedes, pero yo oro, Señor, perdóname y enséñame a perdonar. Pues yo no perdono como Jesús me perdona y así. Ojalá yo. Hermano, usted me ofendió, yo la perdoné, pero mire, de ahí para allá, de ahí para allá. A mi casa no, ni me invite que no vaya a la suya. Así que perdonamos nosotros. Los esposos se perdonan y uno duerme por un lado y otro para otro. Y si no se va uno para los pies, otro para otra habitación. Así no. La restauración debe ser completa. Entonces, si usted va a pedir, perdone de corazón. Deje esos bochinches en la casa. A Dios no le gusta eso. Usted sabe que dice que si usted va a orar y está enojado con su hermano, mejor deje la ofrenda. ¿Y cuál es la ofrenda? No es la ofrenda que usted echa aquí en los sábados, ¿no? Es si usted va a pedir a Dios, si usted va a venir a Dios, a rogarle a Dios por algo. Si usted tiene a alguien en su corazón, usted no, esa oración no va a salir del aposento de su casa. La restauración debe ser completa. Y nadie en los tiempos de José fue más herido y maltratado por José sin hacer nada, siendo inocente. Y lo que duele es quiénes fueron que lo maltrataron. Ustedes se acuerdan, creo que fue el sábado, el domingo que yo les dije a ustedes que nosotros somos tan buenos que a veces maltratamos a los que más nos aman. ¿Se acuerdan de eso? Ah, pues tienen buena memoria.
Es verdad, a veces los que más cerca de nosotros están, a los que más necesitan nuestro cariño, a esos somos los que más nosotros a veces tratamos mal. Pero qué bueno cuando en el corazón está Jesús. José estaba en Dios y Dios estaba con él. Y José restauró a sus hermanos, lo perdonó. Se aseguró que estaban arrepentidos y lo perdonó y lo restauró. Porque Dios estaba con José. Y José entendió lo que tú necesitas entender esta noche. Romano 8:28, hermano. Pues ustedes la saben todas. Miren cómo dice ahí. Vamos a leer lo que se oye más bonito cuando lo leemos en coro. Vamos a ver. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan. Hay un punto aquí como el caso de primera de Pedro 2:9. Mire qué dice aquí. Esto es, a los que conforme, ¿a qué cosa? A su propósito son llamados. ¿Cuál es el propósito de Dios para ti? Esa es la pregunta ahora. Que seamos honestos, sinceros, que obedezcamos a Dios en todo y que estemos dispuestos a dejarlo todo por Dios. Saben que nosotros a veces queremos ayudarle a Dios y no hemos entendido que Dios hace un solo llamado. Todo el que esté cansado, trabajado, ¿a dónde tiene que ir? Venga a mí y yo os haré descansar. Y el libro de los Hebreos, capítulo 4, hermano, la que yo cito porque quiero que la leamos, capítulo 4, del 14 al 16, quiero leerla con ustedes. Lean conmigo. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Y páralo ahí. ¿Qué cosa? Retengamos nuestra. Claro, si tú eres maestra, no pierdes tu título de maestra. Si eres ingeniero, si eres doctor, eso es lo que está diciendo. Eso es lo que está diciendo. ¿Y qué es lo que está diciendo entonces? Porque ayúdenme a traducir la Biblia. ¿Qué es lo que dice allí? Nuestra profesión, nuestra entrega, nuestra dedicación, nuestro compromiso con Dios. Y mire bien que dice, sumo sacerdote significa intercesor entre Dios y el hombre, ese sacerdote. El sumo sacerdote es el que conecta a Dios, el que está allá con Dios y que te conecta a ti. Por eso es que cuando oramos en el nombre, oramos en el nombre de Jesús. Sigue, hermano, con el 15. Porque no tenemos, ¿qué cosa? Un sumo sacerdote que no pueda entendernos. Yo cambié el término. Nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque como nosotros, Él fue hombre en esta tierra. O sea, Él sabe lo que tú sabes. Él sintió lo que tú sientes. Jesús pasó mala noche. Jesús pasó hambre. En el deseo de todas las gentes dice que los hermanos de Jesús criticaban a Jesús porque él no atendía a comer y si venía una gente, él daba su comida. Él fue humano como nosotros. Por eso él puede entenderte, él sabe dónde tú estás. Y tú sabes que Jesús fue inmigrante. ¿Sabían eso? No como vino como a este mundo. Jesús fue inmigrante porque él no vino como inmigrante, porque él es el dueño de este mundo, pero como hombre fue inmigrante. Cuando el diablo lo quiso matar, porque cuando Dios tiene el sueño para ti, nadie lo quita. Pero el diablo quiso matar a Jesús a través de Herodes. ¿Y qué hizo con Jesús? Tuvo que irse de inmigrante. El régimen quiere acabar conmigo, me voy. El régimen, hermana, de Cuba. Me voy. Jesús fue inmigrante. Jesús te entiende como inmigrante. Él fue inmigrante. Él estuvo con José. Él fue inmigrante. Y miren lo que dice el 16. Acerquémonos pues. Porque en él hallaremos gracia
¿Para quién? Esa es la parte importante. Para el oportuno socorro. ¿Y qué dice el Salmo 146? Porque Jehová es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Míralo ahí. ¿Está ahí otra vez? Entonces, ¿por qué preocuparnos? ¿Por qué temer? Si hay 3,000 y tantas promesas para ti y para mí, ¿por qué dudar de Dios? Tenemos tantos ejemplos, como dice Hebreo, no la ponga hermana, es Hebreo 11, del 1 al Hebreo 12, del 1 al 3, que dice, despojémonos pues de estas cosas porque tenemos tan grande nube de testigos. Los ejemplos, el salón de la fama. ¿Cuántos hombres aquí no se dan la vida para ir al salón de la fama, al Cooperstown, los deportistas? Tú y yo podemos ser parte del salón de la fama del reino de Dios, donde está Elías. ¿Saben quiénes llegaron para que tú veas que yo puedo llegar? Así, negrito y pecador, yo puedo llegar y te lo voy a demostrar. ¿Sabes por qué? Porque ahí está Ra. ¿Saben quién era Ra? ¿Quién era? Y esa historia es linda, hermano. Ustedes saben que Dios es capaz de salvarte con la debilidad tuya. Dios usa tu pecado para salvarte. ¿Ustedes me pueden creer eso? Esa historia lo demuestra la de Ra. No, usted sí sabe porque usted es una teóloga. Claro que así sí dice. Miren, cuando ella estaba disponible para hacer prostituirse, ¿sabe cuál era la señal? Una cinta roja en la puerta. Ahí decía, I'm available. Y los bandidos entraban allá adentro. Pero esa fue la cinta que Dios usó para salvarla. ¿Y cómo es el Dios que yo conozco? Yo no lo entiendo. Que mi pecado lo revierte en bendición para salvarme. Entonces, ¿por qué yo no dudar de Dios? Y ahí está esa mujer. Ahí también está Ruth. Hay muchísima gente que fueron peores que yo en pecado. Créanme, yo no he hecho tantas cosas malas así, pues yo nunca me he prostituido. O sea, yo tengo esperanza de estar en el salón de la fama y está en el salón de la fama de Dios. ¿Sabe qué es lo que te quiero decir con todo esto que te estoy diciendo? Que tú eres lo más importante para Dios. Y que Él vino a este mundo por ti y por mí. Dile a que está tu lado, lo hizo por ti y lo hizo por mí. No escatimó. No puso pretexto. No le importó. A esa muchachita que le dio el nombre de Dios. Dios me oye. La niña esa que Abraham tomó como esposa. ¿Cómo se llama? No, la otra, la niña, la Agar. Salió huyendo. Y Dios le dijo, ven acá, ¿para dónde tú vas, mija? Ven acá, tú también eres mi hija. Y el Señor la restauró en medio del desierto. O sea, yo he descubierto un Dios que todo lo puede, pero que todo lo quiere. Que no se fijan cuán malo yo soy para bendecirme. Entonces, ¿por qué yo despreciarlo? ¿Por qué negarlo? Entonces, querido, conforme a la cita que tenemos aquí, acerquémonos. Vamos a orar. Vamos a acercarnos. Yo quiero que me ponga la foto que te envié, hermano. Váyanse parando, hermano, que hoy cogí tiempo, se lo dije porque hoy es sábado. Vamos a orar juntos. Miren, esa foto que está aquí, que ustedes van a ver ahí, es la historia de un señor. Es un video, pero nada más pon la foto. Cuando yo fui a predicar a esa iglesia, el primer día que yo prediqué, ese hombre fue tocado por el Espíritu de Dios y él quería bautizarse. El que tenemos en la silla, él no es inválido. Él quería bautizarse. Que no había bautismo, no había agua preparada todavía, no teníamos bautisterio porque acabamos de llegar. ¿Quién se iba a imaginar que el Señor iba a hacer eso tan rápido? Y cuando terminamos, yo le digo al pastor, lo bautizamos el miércoles, vamos a bautizar. Tuvimos que hacer bautismo el miércoles y el viernes y el sábado. Y yo le dije, vamos a bautizarlo el miércoles entonces. Y así llevamos un bautismo en medio del camino. Y cuando estamos almorzando nos llama y dice que él se quiere bautizar hoy. ¿Qué hacemos? ¿Saben dónde es que lo estamos bautizando? Si ese fuera un río, fuera una bendición. Eso era una cañada de esas que van por ahí, por las calles de... ¿Cómo se llama esto? Que le dicen el desagüe. Eso era eso. Pónsela más lejos para que vea. Eso era una cañada, hermano. Eso no es más lejos. Miren, eso... bueno, yo en el video que sale es una cañada de las calles así, miren. Al lado de la carretera.
Y me dice el pastor, ven bautiza. Yo, méteme en esa agua, yo me voy a meter en esa agua. Y al lado de ahí había un arrocero, ¿cómo se dice? Siembra de arroz. Y yo lo primero que le pregunté, ¿y hay culebra? Sí, hay culebra, pues ahí no me meto yo, le dije. Pero pero él quiere que usted lo bautice. Y digo, no, yo voy a hacer la oración y tú lo bautizas, le dije. Yo le dije, el poder no te mete en el poder está en la oración. Y el hombre se quedó mirando. Entonces no hallamos cómo bautizarlo porque el agua está corriendo. Y yo miro para los lados así, yo estoy en la calle, miren, esta es la carretera, no me pongo de frente, esta es la carretera, yo estoy en la carretera y los carros están pasando por atrás de mí ahí en la orillita, esa es la zanja y entonces ahí está la casa, habían casa y eso se cruzaba con puentecito hecho a mano, ¿eh? Y yo miro, alcanzo a ver un grupito de personas sentados ahí, relajados, hablando, y dije, espérate, y voy por la vuelta y le digo, yo necesito una silla de esa, ¿para qué? No es para jugar dominó, no, préstemela, yo la traigo ahora, y cogí una silla de esa, y en una silla plástica lo sentamos ahí, y ahí lo bautizamos. Porque cuando el Espíritu de Dios llega, tú no puedes decir que no. Y yo me quedé perplejo y digo, pero Señor, ¿y va a ser de verdad esto? Porque el pastor cuando yo llegué me dijo a mí, si no se bautiza a nadie, no se preocupe, querido, porque es una iglesia de personas adultas, de personas de familia. Y cuando hay familia, usted sabe que ese clan, él me dijo, ¿usted sabe eso no? Y yo le dije esta respuesta a ella, que mi esposa buscándome el tema ahorita, mientras venía manejando encontró eso. Le dije, oiga, hermano, yo le dije a él, si Noé en 120 años bautizó 3 y yo bautizo 1, gloria a Dios. Así le contesté. El viernes en la noche cuando me recogió del aeropuerto y el sábado Dios estaba haciendo eso. Porque cuando el Espíritu de Dios está contigo, todas las cosas son posibles. Así que yo quiero ver aquí cerca de mí lo que creen que el Espíritu de Dios es real en su vida. Y vamos a orar. Echen para acá, vengan. Venga, vamos a orar, hermano. Vamos a orar juntos, porque donde hay 2 o 3 en tu nombre, ahí está Dios. Y el poder del cristiano está. Y el que hace el querer como el hacer es, por su misma voluntad, es Dios. Nosotros somos pecadores baratos, porque no somos ni caros, somos baratos, pero en Jesús somos más que vencedores. Si alguno tiene un pedido especial hoy, no tiene que decirlo. Levante su mano. Si usted cree que el Espíritu de Dios puede hacer la obra en usted. Yo solamente soy uno como tú, pero que creo en Dios firmemente y que creo que Dios está aquí. Y Él nunca me ha fallado. Yo le fallo cada día, pero Él no me ha fallado. Yo soy fiel fallando y Él es fiel cumpliendo. Y en el nombre de Jesús yo voy a pedir para que ese pedido que tú tienes en tu corazón, el Señor haga realidad. Si quiere que den de pie, pero yo voy de rodillas. Dios eterno, Padre amado, aquí estamos como tus hijos. Muchos de nosotros quisimos rodados, como rodó José. Cuando todo parecía perdido, allí estuviste con él. Él nunca se imaginó la bendición que tú tenías para él. Y hubo momentos como en la cárcel que peleó contigo, dudó de ti, Señor. Pero tú eres nuestro Dios. Y eres tan bueno que aún nuestras dudas, nuestros pecados, nuestra flaqueza, tú nos perdonas y nos sigue amando. En esta ocasión venimos a ti como nuestro oportuno socorro. Socórrenos, Señor. Haz con nosotros la promesa de Jeremías 33:3. Estamos clamando por cosita. Algunos hermanos tienen su mano levantada. Tú conoces lo que ellos te están pidiendo. Pero yo te ruego en el nombre de Jesús y con el perdón de mi pecado, que tú le muestres a ellos cosas grandes, más de la que ellos te están pidiendo. Que Jeremías 33:3 sea una realidad en su vida. Que no solo le dé lo que te están pidiendo, sino que le muestres maravilla y misericordia. Y que podamos estar convencidos que tú estás con nosotros. Y si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? No queremos irnos de este lugar sin sentir el perdón tuyo. Pon la frescura de tu espíritu y la paz interior. Súplela, Señor, dándonos tu Santo Espíritu y tu perdón. Permite, Dios, que cada hermano que ha levantado su mano lo haya hecho con la fe
suficiente para que tú realices el milagro. Tú eres el Dios de los milagros y nosotros somos tus hijos. Y tú siempre quieres, Señor, por favor, acude a librarnos, apresúrate a socorrernos y compadécete de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, mi hermano. Seguimos mañana la fiesta, mañana en la mañana.